Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton. 7 de la mañana, 28 minutos. Seguimos con información que tiene que ver con el Congreso de la República, y es que en las últimas horas el senador independiente Humberto de la Calle ha propuesto una reforma a las autoridades electorales en Colombia. Senador Humberto de la Calle, senador independiente, bienvenido a RCN Mundo. Buen día. Encantado de saludarlos a ti y a la cabina, el grupo de trabajo que siempre recuerdo con mucha satisfacción. Muchas gracias por acompañarnos, senador. ¿Cómo es la propuesta suya de crear esa Corte Electoral y un Consejo Nacional Colombiano para resolver algunos de todos estos problemas que se presentan actualmente con el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría? Perfecto, dijéramos, lo primero y básico es cambiar el enfoque de lo que hoy se llama el Consejo Nacional Electoral, que está compuesto por delegados de los partidos, y eso no funciona porque lo que se necesita es mayor independencia y mayor legitimidad. Por eso proponemos, a cambio del Consejo Nacional Electoral, a partir del 2026, quiero insistir en esto porque esto hay que trabajarlo con cuidado, y como el año entrante hay elecciones, me parece que no nos debemos precipitar. Ese Consejo Nacional ya solo tendrá 5 miembros elegidos por un proceso de mérito previo a la elección en Congreso Pleno con la mayoría de los 2/3 de los votos. El registrador entonces ya no tendrá los poderes omnímodos enormes que hoy tiene, sino que pertenecerá a esa organización cuya cabeza es el Consejo Electoral Colombiano para lo que es la administración y el escrutinio, sin funciones de dirimir los litigios, las acusaciones, las discusiones sobre la validez de las inscripciones, etcétera, que pasan a la Corte Electoral, que entro a explicar en el presidente de ese Consejo Electoral colombiano, pero ya no es una figura separada como hoy y con los poderes que hoy tiene. Por lo tanto, hay una conducción colectiva a través del Consejo Electoral colombiano, de la organización electoral. Ahora, el segundo problema que se ha presentado es que las decisiones del Consejo Electoral que tienen que ver con controversias pasan luego al Consejo de Estado, y ahí se presentan dilaciones, se presentan discrepancias. Por lo tanto, todo lo que es conflicto pasa a una Corte Electoral que se compone inicialmente de los actuales miembros de la sección quinta del Consejo de Estado. Luego ahí no hay ningún traumatismo. En el 2026 pasa la sección quinta a la Corte Electoral, que entonces ya va a ser la cabeza de la jurisdicción electoral. Todo esto implica varias cosas. No tiene costo, es más, yo creo que esta solución es mucho más barata que la que hay hoy, porque la Corte Electoral solo tendrá 5 miembros. Y a esto agregamos, por fin, la carrera administrativa, la carrera electoral, porque lo que pasa hoy en la registraduría es que hay una enorme cantidad de personas con contratos temporales que simplemente son cuotas políticas, y eso riñe con la necesidad de independencia del órgano electoral. Yo creo que esta es, dijéramos, una solución de fondo cuyo propósito es independencia, transparencia y claridad en el proceso electoral. Doctor de la Calle, la propuesta parte de la base de que en el actual Consejo Nacional Electoral debe haber alguna suerte de perversidad o de aberración que ha hecho que ese consejo sea muy complejo, por ejemplo la designación con carácter político de sus magistrados. A la luz de lo que usted sabe, y obviamente, como digo, usted fue registrador nacional, ¿cuál es el principal problema o el principal defecto que tiene hoy ese Consejo Nacional Electoral y que se traduce directamente en un proceso de elecciones, por ejemplo? Y yo creo que el problema es básicamente estructural. Hoy, esto es explícito en la ley, no es que uno se lo imagine, los miembros del Consejo Nacional Electoral vienen de los partidos, son señalados por los partidos, y eso le quita toda independencia a un órgano que tiene que tenerla para que la administración de las elecciones sea transparente. Entonces, si esto lo combinamos con la obligación del registrador de actuar
con ese nuevo consejo, no vamos a tener discusiones, por ejemplo, como las recientes, donde un magistrado del consejo pedía un software internacional y la registraduría se negaba a ello. Luego lo que le damos es coherencia y la cúspide. En la cúspide de la organización electoral habrá un órgano colegiado de 5 miembros elegidos por 2/3 de los votos, tras un proceso de mérito y selección cuidadoso, que no provienen de los partidos. Luego dijéramos que esto no es tanto una discusión personal, sino estructural. Solo Colombia y Perú tienen este tipo de solución. Todo Latinoamérica lo que tiene es organismos electorales independientes, y eso es lo esencial como propósito de este proyecto. Sí. Ahora, doctor Humberto, de la aspiración a la realidad, del deber ser a la realpolitik, ¿usted cómo está viendo que esto se pueda tramitar en el Congreso de la República? ¿Cree que sí tiene ambiente o que por el contrario pues va a quedarse allí como tantas buenas iniciativas que finalmente no prosperan precisamente por la realidad política que la circunda? Sí, seguramente usted tiene razón y que pues habrá discusión, etcétera, pero yo quisiera entender que hay un clima de cambio y de renovación en el Congreso y un deseo de acertar, porque lo que tenemos actualmente me parece que no es sostenible por esa ausencia de independencia que es explícita, que está en la ley, que eso, repito, no es un invento. Ahora, donde puede haber más dificultades es en otro plano, porque va a haber otras discusiones, por ejemplo, sobre el sistema electoral. Entonces se habla de listas cerradas. Yo creo que allí va a ser mucho más difícil, pero esta, que es la matriz, la estructura, la arquitectura, yo confiaría que logremos sacarla. Y esa es la razón por la cual, sin ningún ánimo polémico, me ha parecido un poco raro que se hayan precipitado a presentar el Código Electoral. El Código Electoral que se aprobó tiene avances. Claro, está y se cayó en la Corte, pero hay que revisarlo a la luz de lo que pasó el 13 de marzo, primero. Y segundo, sin definir la arquitectura, sin definir la sombrilla que es la que cubre toda la organización electoral, corremos el riesgo de correrle a un código electoral que nazca ya desactualizado, porque si la estructura cambia, el código electoral es el que va después. Luego me parece, yo no entendí muy bien la precipitud. El segundo proyecto que presentó el gobierno fue la resurrección de ese código electoral, que tiene cosas buenas, pero otras no tanto. Y eso debe ser consecuencia de estos cambios. O sea, primero usted arregla la locomotora y no arregla el vagón de cola primero. Yo no entiendo muy bien esa estrategia. Doctor de la Calle, quiero aprovechar su experiencia como parte de esa delegación de negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC para preguntarle cómo ve usted ahora eso que se planea el gobierno de Gustavo Petro y lo que han llamado la paz total, el tema de sometimiento, acogimiento, que sería una combinación, como nos dijo el ministro Néstor Osuna. ¿Qué opina usted de lo que de los beneficios, de lo que planea este gobierno con, por un lado, la guerrilla y por el otro lado, organizaciones de narcotraficantes? Yo diría que hay dos capítulos separados y me parece bien que el gobierno los haya mantenido así, de esa manera. Uno es el tema de una guerrilla a la que se le ha reconocido un papel político, es decir, el ELN, para ser concretos, donde me parece que la mayor discusión no va a ser tanto jurídica, porque el camino de una negociación con una guerrilla pues existe y hay los instrumentos jurídicos para ello. Ahí la discusión va a ser política, es decir, qué decisiones se toman al amparo de esas negociaciones. Ese es un capítulo distinto al del sometimiento. Allí en lo del sometimiento sí estamos a la expectativa de que el gobierno precise cuáles son las características concretas, porque hay muchas preguntas pendientes. ¿Hasta dónde va a llegar ese sometimiento? Como usted lo dice, ¿cuáles son los beneficios? Estamos hablando de justicia ordinaria, no estamos hablando de jurisdicciones especiales. Porque dijéramos todavía en las expresiones de algunos de los funcionarios y congresistas que están metidos en este tema, pues uno ve ciertas zonas grises que no han sido definidas. Nosotros, o yo personalmente en esta materia, lo que quiero es obrar con precisión cuando se presenten las normas concretas, pero con una perspectiva de cuidado, porque esos esfuerzos de sometimiento a veces tienen muchos riesgos y pueden fracasar. Ojalá que no fracasen, pero depende mucho de, repito, hasta dónde esta sociedad va a llegar
en esa materia, cuál es la caracterización de las penas, cómo se cumplen, estamos hablando de penas ordinarias. Yo creo que no puede ser solo un elemento reparador, eso se hizo con las FARC, pero en este caso yo creo que las sanciones sí tienen que tener lo que es motivo de castigo, de mensaje de que esos actos no pueden repetirse. En fin, yo creo que no es imposible, es un terreno difícil, pero en mi caso estaré punto por punto opinando de manera concreta cuando vayan saliendo las ideas centrales. Doctor de la Calle, rápido para despedirlo, porque sé que tiene mucho que hacer, pero nuestro tema del día es sobre el bajarse el sueldo los congresistas y esa iniciativa de JP Hernández, del senador. ¿Usted cómo lo ve? ¿Firma, apoya? ¿Cómo ve eso? Claro, yo no solo firmé, sino que también durante mi campaña lo propuse. Quienes propusimos la rebaja tenemos que cumplir, y eso debe ser inmediato. Han surgido unas discusiones jurídicas, que si se puede renunciar a algo que constituye salario o prestaciones, en fin, eso lo tenemos que resolver. Ese proyecto yo lo firmé también, el proyecto de JP, y me parece que hay soluciones. Por otro lado, por ejemplo, el Centro Democrático lo plantea más bien como una especie de impuesto solidario, que podría ser otra fórmula. Es decir, busquemos fórmulas. Yo creo que hay que cumplir eso. Me parece que es un clamor popular. Ahora bien, lo que yo quisiera es un acuerdo en el Congreso, para que no aparezca como que unos derrotan a otros y entonces queden allí heridas insalvables. Yo creo que todos los congresistas deberíamos tener la generosidad y la solidaridad con el país de rebajar nuestro ingreso. Ahora quedó en 35 millones. Es demasiado. Honestamente es demasiada diferencia con personas que ni ganan el salario mínimo. Luego yo creo que, yo no digo que esa sea la gran reforma política, pero